Nuestro sistema de jubilación es un sistema que ahora mismo supone para el Estado uno de los gastos más importantes, razón por la cual la Unión Europea, como todos somos conscientes, porque de hecho en las noticias nos bombardean continuamente, empezó a dar toques a España diciéndole: el sistema de jubilación español no es sostenible, no es sostenible, no es sostenible. Y bueno, pues empezaron a haber noticias realmente alarmantes, lo que conllevó a una reforma del sistema de jubilación que se produjo en el año 2012-2013. Ese sistema de jubilación lo que hace o lo que busca es que el sistema de jubilación sea un sistema de jubilación más sostenible, con unos cálculos que, salvo señores muy inteligentes y ordenadores muy potentes, no son capaces de hacer más que ello. Pero resumiendo, o intentaré resumir, lo que se busca es alargar la edad de jubilación y el tiempo cotizado. ¿Por qué? Simplemente por un dato, que es un dato absolutamente objetivo, y es que la población española está envejeciendo. Entonces no hay un número suficiente de personas en activo que hagan aportaciones al sistema de la seguridad social para que el sistema que había estipulado anterior a la reforma, pues eso decían los señores listísimos que sabían de esto, se pudiera sostener, ¿vale? Pero a lo que a nosotros nos interesa es que eso se prolonga en el tiempo, ¿vale? El aumento de esa edad de jubilación. Por eso normalmente los primeros días de enero siempre sale una noticia que dice: la edad de jubilación, pues este año pone a los 65 años y 4 meses, ¿vale? Es decir, se va aumentando hasta el año 2020, que se establecerá la edad de jubilación en los 67. ¿Por qué? Porque es muy importante, yo siempre lo explico a los alumnos en la facultad, la jubilación, no para el personal estatutario, ahora lo explicaré, pero la jubilación en sí es un derecho, no una obligación, ¿vale? Para el común de los mortales, que no sea personal estatutario, que no trabajen en el SAS, la jubilación es un derecho, pero tú tienes que cumplir unos requisitos. El requisito fundamental era lo de haber cumplido la edad de los 65 años. Bueno, pues lo que hace la reforma es ampliar esa edad de jubilación hasta los 67 y aumentar el tiempo que una persona tenía que cotizar, tenía que pagar aportaciones a la seguridad social para poder jubilarse con una pensión de jubilación en grado máximo. En relación con la jubilación del personal sanitario, que estamos acogidos al Estatuto Marco, sí hay una jubilación forzosa. Esa jubilación forzosa es cuando se cumplan los 65 años. En principio, Recursos Humanos tiene un expediente de cada uno de los trabajadores donde se le informará con un mes de anticipación a esa edad de jubilación al personal. Bueno, pues que se inicia el procedimiento de jubilación y hay un plazo en el cual, bueno, pues que si no estamos conformes con eso por cualquier motivo, pues porque nos falte periodo de cotización, pues porque no estemos de acuerdo con los años, siempre en ese periodo de 10 días podremos hacer alegaciones a esa jubilación forzosa, porque aquí al personal estatutario, el artículo 26.2 del Estatuto Marco sí te dice que es una jubilación forzosa. La pensión de jubilación, ¿con qué es incompatible? Pues básicamente la pensión de jubilación, a grandes rasgos, es incompatible con el trabajo. Ya sea un trabajo por cuenta propia, es decir, que yo tengo mi negocio, yo tengo una consulta o tengo un negocio donde, bueno, pues donde hago análisis o lo que sea, ¿vale? O sea, por cuenta propia. Yo trabajo en un hospital, en el servicio de quirófano de un hospital privado. O sea, la jubilación es absolutamente incompatible con la prestación de trabajo. ¿Con qué también es incompatible? Pues incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público o con el desempeño de un puesto de alto cargo. ¿Qué introduce precisamente esa reforma que os comento que se produce en España por la presión de la Unión Europea? Pues básicamente el 17/3/2013 se introduce lo que se llama jubilación activa. ¿Qué es la jubilación activa? Pues que se permite compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, ¿vale? Entonces le dice, bueno, usted, señor jubilado, evidentemente tenemos un dato y es que
la población cada vez es más vieja, la Unión Europea entiende que el capital humano que se pierde al hacer que a la gente al jubilarse es tan importante que establece este sistema de jubilación activa. Entonces te dice, bueno, usted se puede jubilar, cobrar el 50% de su jubilación, pero seguir trabajando, ¿vale? ¿Qué te pasa? Que establece unos requisitos y te dice, no podrá tener complemento a mínimos. ¿Qué significa complemento a mínimo? Pues complemento a mínimo significa que el sistema de jubilación está dentro de un sistema de protección social y hay una pensión de jubilación máxima y una pensión de jubilación mínima. Cuando por el periodo de cotización tuyo, los años cotizados, tu edad o tu situación familiar, no llegas a una pensión mínima, la Seguridad Social hace un complemento, aunque tú no llegues, que se llama complemento a mínimo, ¿vale? Pues entonces lo que te dice es, bueno, tú puedes entrar en la jubilación activa, vas a cobrar el 50% de lo que te corresponda, no a todo el mundo le corresponde la misma pensión de jubilación, pero no te vamos a complementar a mínimo. Si no llegas, no llegas, no te complementamos, ¿vale? Y te dice, y con cualquier realización de cualquier trabajo por cuenta ajena, es decir, será por cuenta ajena para trabajar para otra o por cuenta propia, ¿vale? Sirven los dos sistemas, ya sea porque esté trabajando para otra persona o porque esté trabajando para yo mismo. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos de esa jubilación flexible, ¿vale?, es que el trabajador ya haya accedido a la pensión de jubilación, cuyo 50% pretende compatibilizar, pero tiene que haber cumplido la edad legal de jubilación, ¿vale? La que corresponda, esa edad que hemos dicho que es paulatina, que ahora mismo son los 65 años con 4 meses, que el año que viene será los 65 años con 5 meses, esa edad que corresponda. Que el porcentaje aplicable de la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión haya alcanzado el 100%. ¿Alguien ha entendido algo de lo que he dicho? No me extraña, si yo lo he tenido que leer 3 veces para entenderlo. Eso es muy complicado. A ver, es muy complicado por lo siguiente. ¿Qué es la base reguladora? Pues cuando nosotros cogemos la nómina, la base reguladora se establece aquí abajo y es lo que la empresa paga por tu salario. La empresa aproximadamente paga el 40% de tu salario para que el día de mañana tú puedas cobrar pues pensión de jubilación, prestación por desempleo o incapacidad en caso de estar en incapacidad. Esa base reguladora tú vas cotizando durante todos los años y se va acumulando como en una especie de bolsita. Bueno, pues depende de los años que tú hayas cotizado y de la base reguladora, es decir, no es lo mismo la base reguladora de una nómina de 1.000 euros que de una nómina de 5.000 euros. Es verdad que hay una base de cotización mínima y una máxima. Es decir, aunque tú cobres 3.000 euros, nunca se va a cotizar por más de 3.000. Ahora mismo la base de cotización máxima está en 3.400 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué te está diciendo? Pues el porcentaje aplicable nunca va a poder superar esa base reguladora en su tope máximo. Y que el desarrollo de la actividad que se lleva a cabo dentro, y esto es muy importante, del sector privado. No se permite esta jubilación flexible para el sector público, bajo ninguna circunstancia. Esta jubilación flexible lo que pretende es, como ya os he explicado, compatibilizar. Tú cobras un sueldo y el 50% de de lo que te correspondería por tu jubilación. Si te correspondían 1.200 euros, pues cobrarías 600 euros, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo. Si durante el 2016 la cuantía de la pensión compatible con el trabajo no puede superar el 50% y la pensión máxima es de 1.283, eso es lo máximo que tú podrías cobrar, ¿vale? ¿Lo entendéis? Perfecto. El trabajador, que eso sí es muy importante, la jubilación flexible sí tiene la consideración de pensionista. Aunque esté trabajando, a todos los efectos tiene esa consideración. Se revaloriza su pensión como el resto de las pensiones, entraría
el Gobierno a final de cada año él revaloriza pensiones, salario mínimo y tal y cual. Bueno, pues como se revaloriza cualquier pensión, esta también se revaloriza, ¿vale? Y como ya os he explicado antes, no puede percibir complemento a mínimo. Si no llegas al mínimo, no puedes entrar en jubilación flexible. Ahora vamos a tratar otro tema que creo que sí puede tener especialmente incidencia para aquellas personas que trabajen en el sector en público y en el privado, y es la compatibilización de la pensión de jubilación con ingresos por cuenta propia, es decir, aquellas personas que tienen una segunda actividad. Bueno, aquí ha habido muchos dimes, diretes, muchas leyes, muchos recursos y mucha demanda. En principio, actualmente existe una disposición transitoria, no por nada, sino porque el Gobierno no ha legislado un Real Decreto desde el 2011 que debería, buenas tardes, que debería haber hecho, y como no lo ha hecho, ahora mismo el sistema que hay hoy por hoy, ¿vale?, es que se aplica que el percibo de la pensión de jubilación es compatible, es decir, actualmente existe la compatibilidad de la pensión de jubilación con trabajos por cuenta propia siempre y cuando no se supere anualmente el salario mínimo interprofesional, que para el 2017 está en 9.906,40 €. Entonces, siempre nosotros podemos estar cobrando perfectamente nuestra pensión de jubilación y realizar trabajos sin estar dados de alta en ningún régimen, ¿vale?, y simplemente declararemos esos ingresos, pero no cotizaremos por ellos. Mucho cuidado. Cuando trabajamos, por ejemplo, para mutuas o aseguradoras, el problema es que tienes que saber cuál va a ser tu retribución bruta anual. Porque como te pases, te quitan la pensión. Durante unos meses, no durante todo el tiempo, es decir, pero te cogen y te dicen, usted tiene una pensión que supera el salario mínimo interprofesional, devuélvame, ¿vale? Le pueden pedir una devolución se llama devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Quienes realizan esta actividad económica no están obligados a cotizar, como ya os he explicado, ¿vale? No tenéis que seguir ni pagando autónomos, ni, bueno, vosotros no tenéis régimen especial de la mutualidad, y las actividades mencionadas por las que coticen, eso sí también es cierto y muy importante, no generan nuevos derechos de pensión de jubilación ni ningún nuevo derecho dentro del sistema de seguridad social. Es decir, porque yo estoy cotizando, no se me va a aumentar la jubilación que yo voy a cobrar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con actividades por cuenta propia desarrolladas por profesionales colegiados? En principio, como ya os he explicado, que no se ha desarrollado ese régimen de incompatibilidades. Una cosa es que yo desarrollo actividades por cuenta propia que no superan el salario mínimo interprofesional, no te piden ningún requisito más que no superen el salario mínimo interprofesional, y otra cosa es que yo estoy colegiada, y en este caso todo el personal sanitario de enfermería tiene la obligación legal de estar colegiado. ¿Qué pasa con ese personal colegiado, con ese personal sanitario que se jubila? La ley te dice que es compatible la pensión de jubilación con una actividad, sin límite. Aquí ya existe, nos olvidamos del límite de los 9.490 € que hemos dicho con anterioridad. Y es compatible. ¿Qué pasa? Que te establecen dos situaciones de compatibilidad. La primera situación es que tú puedas tener como un régimen alternativo una mutualidad, que en caso de los enfermeros no tenemos una mutualidad alternativa, o que estaban exentos de estar de alta en el RETA por haber iniciado la actividad laboral antes del 10 de noviembre del 95. Como sabéis, con anterioridad a esa fecha, el personal sanitario, tanto enfermeros como médicos, no tenían que estar dados de alta en el RETA. Por lo tanto, como no tenían que estar dados de alta en el RETA, se excepciona a todas esas personas que estaban trabajando con anterioridad al 95 y la ley les permite cobrar pensión de jubilación y trabajar por cuenta propia sin límite de ingresos,
¿vale? Bueno, las actividades del personal sanitario universitario o emérito, pues es precisamente una excepción a la incompatibilidad con la pensión de jubilación. La ley expresamente te recoge y te dice que no se aplica al personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la normativa sobre personal sanitario del Servicio de Salud, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es compatible. Perdona. La jubilación parcial. Aquí no estamos ante una jubilación flexible, como he explicado antes. Estamos ante otra situación. En este caso, no hemos llegado, ¿vale? Puede ser anterior o no a la edad legal de jubilación. Siempre que se cumplan los requisitos especialmente estrictos en la jubilación parcial y, por ejemplo, aquí en Andalucía, para el personal sanitario que trabaja en el SAS no permite jubilaciones parciales, ¿vale? Aunque la ley lo deja aquí, el SAS no lo está permitiendo para el personal estatutario. Sí, para cualquier personal que no sea, que no trabaje dentro del ámbito del SAS. Por eso la explico, ¿vale? Siempre que se cumplan los requisitos. ¿Aquí qué se trata? Pues se trata de, yo me voy a jubilar, pero mi empresario entiende que lo que yo tengo que aportar todavía a la empresa es muy importante. De hecho, ese capital humano del que hablábamos antes es lo que se pretende salvaguardar con este tipo de jubilación. ¿Qué se hace? Se dice, bueno, estás próximo a la edad de jubilación o ya estás en la edad de jubilación, entendemos que no quieres desarrollar una jornada al 100%, que quieres trabajar menos, y lo que hacemos es que buscamos un contrato de relevo. Tú coges y te reduces pues un 25% o un 50% de tu jornada y hacemos un contrato por ese porcentaje que tú te reduces, se lo hacemos a otra persona que se llamaría relevista, ¿vale? Y desarrolla tu mismo trabajo, ¿vale? Y en principio de lo que se hace es que tú lo formas. Bueno, incompatibilidades de las pensiones de jubilación. Pues las incompatibilidades de las pensiones de jubilación evidentemente son incompatibles, como ya os he dicho, con cualquier tipo de prestación de trabajo y también con otro tipo de pensiones. Si estamos cobrando una incapacidad laboral, ya sea una incapacidad total, parcial o absoluta, y entramos en situación de jubilación, esa prestación de incapacidad desaparece y pasamos a cobrar la pensión de jubilación. Es incompatible el cobro de esos dos tipos de prestaciones. ¿Con qué sí serían compatibles? Pues serían compatibles con una pensión de jubilación reconocidas en otro régimen, ¿vale? Esto es lo que os he explicado antes, que pueden generarse, que tú a lo largo de tu vida laboral has podido cotizar en varios regímenes, has podido cotizar y entonces si cotizas para varios regímenes pues tendrás derecho a varias prestaciones de jubilación y serían compatibles siempre y cuando no se haya producido una integración de la una, es decir, siempre y cuando, por ejemplo, tú estás en el régimen general de la Seguridad Social y la prestación que te corresponde pues le faltan unos días o le falta una base de cotización o le faltan unos años y dice, ah, mira, este trabajador también ha cotizado por autónomo. Vamos a cogerle cotización de aquí y se lo integramos aquí, ¿vale? Entonces, es que no es que sean incompatibles, sino que no se generarían las dos prestaciones, solo se generaría una. También es compatible con la pensión de jubilación y con la pensión de incapacidad permanente total por accidente de trabajo reconocida antes del 67. Eso ya desapareció. Hubo una reforma legislativa que hizo desaparecer y entonces ya con la incapacidad permanente es incompatible salvo que la obtuvieses antes del 67. La jubilación anticipada voluntaria. Es decir, yo tengo cumplido una serie de requisitos y yo ya no quiero seguir trabajando. ¿Qué puedo o cuándo me puedo jubilar? Bueno, pues lo que te dice es que te puedes jubilar 2 años antes de la edad que te corresponde legalmente. En este caso, como desde el 1 de enero del 2017, la edad que corresponde por jubilación es 65 años y 5 meses, nos podremos jubilar a los 63 años y 5 meses, ¿vale? En principio,
Claro, es que va subiendo. Cada año que pasa va subiendo la edad de jubilación. Antes, el año pasado eran 4 meses. Claro, es que te dice, a ti, tú puedes jubilarte 2 años antes de la edad que te corresponden. ¿Cuándo te corresponde? Claro, entonces dependiendo de cuándo te corresponda va a ser una edad u otra, ¿vale? De hecho pongo en principio la edad que se tiene que acreditar. Además, no solamente tienes que haber acreditado que te quedan 2 años para jubilarte, tienes que cumplir otra serie de requisitos y es tener los 63 años y unos meses, ¿vale? Y tener acreditado 36 años o más cotizados. Ese es un requisito general. Bueno, pues lo que te dice es 2 años antes de la edad legal que nos corresponda y acreditar un mínimo de cotización efectiva, 35 años a los solos efectos. Aquí se integrará, solo se computará el tiempo realizado del servicio militar como un tiempo máximo de 1 año, pero la pensión de jubilación, el tiempo que se ha estado haciendo el servicio militar o el tiempo que hemos estado de baja por maternidad, computa como si hubiéramos estado trabajando. Si tienes 65, el tiempo que tú has estado de baja por maternidad te computa efectos de jubilación. Por cada uno de los niños, claro, ¿vale? Entonces, acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva, 35 años, ¿vale? Cuantía, ¿qué es lo que es importante que tenemos que saber? Que por cada tiempo que nos jubilemos con anterioridad, va a disminuir nuestra pensión de jubilación. Es decir, vosotros dejáis de trabajar antes, pero empezáis a cobrar la pensión antes, pero cobráis menos, ¿vale? Entonces, he puesto ahí un cuadro que no sé si se entiende muy bien, ¿vale? Pero te dice, si tú has cotizado por cada trimestre o fracción de trimestre en el momento del hecho causante, ¿vale? Un coeficiente, y te dicen el 2% cuando tu cotización es inferior a 38 años. El 1,875 cuando tu cotización... 1,875 cuando es igual o superior a 38 años y 6 meses. El 1,750 cuando hayamos cotizado entre 41 años y 6 meses, pero inferior a 44, y se nos reducirá un porcentaje del 1,625 cuanto nuestra cotización sea superior a 44 años y 6 meses. ¿Vale? Pues en principio esto es todo. Si iniciamos el turno de preguntas.